Buena gente, en este video vamos a continuar con las funciones de segundo grado. Recordemos que la clase pasada habíamos visto la función cuadrática, x al cuadrado, habíamos hecho la gráfica de esta función. También habíamos visto estos cuatro ejemplos, f, g, h y p. Estas cuatro funciones las habíamos graficado en el GeoGebra. Acá están como las graficamos y las particularidades que habíamos observado. Cuando le sumábamos algo después de la x al cuadrado se nos desplazaba para arriba, en este caso era la función verde. Cuando agregábamos un coeficiente a la x al cuadrado se nos hacía más angosta o más ancha la parábola. Si el coeficiente era negativo, la parábola nos quedaba mirando hacia abajo. Y además, si hacíamos una resta o una suma dentro del paréntesis antes de elevar al cuadrado, la parábola nos quedaba desplazada a la derecha o a la izquierda. Entonces estas eran cuatro particularidades que habíamos observado de las parábolas, es decir, las funciones de segundo grado. Para continuar con la clase, vamos a recordar que las funciones de segundo grado involucran un polinomio de segundo grado, es decir, al menos un término que tenga x elevado al cuadrado. Pero si se acuerdan, en la clase de polinomios, habíamos visto que los polinomios de segundo grado tenían la forma x elevado al cuadrado más x más un número. Y estas x podían estar multiplicadas por coeficientes. Le vamos a poner, por ejemplo, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. En la clase de polinomios los vimos de esta forma, los coeficientes con subíndices. Estos numeritos simplemente indican que el coeficiente a2 es el coeficiente que multiplica a la x elevado a la 2. El coeficiente a1 es el coeficiente que multiplica a la x elevado a la 1, o sea, a la x sola. Y el coeficiente a0 en realidad estaría multiplicando a la x elevado a la 0. Recuerden que todo número elevado a la 0 da 1. Por lo tanto, esto solamente está sumando. Pero quizás estos numeritos, estos subíndices, nos confundan un poco. Por lo tanto, vamos a reescribir esto modificando las letras estas. Fíjense, vamos a reescribir el polinomio p de x. En vez de a sub 2, a sub 1 y a sub 0, vamos a poner a, b y c. Fíjense, a por x elevado al cuadrado más b por x más c. Lo único que hice en este ejemplo fue a sub 2 ponerle nombre a sub 1 ponerle nombre b y a sub 0 ponerle nombre c. Observemos también que si yo únicamente tomara esta porción del polinomio y a todo esto lo tacho, me queda una función de primer grado. Fíjense que tengo un coeficiente multiplicando a la x y un número que suma sin multiplicar. Está bien, en este caso le estoy poniendo b y le estoy poniendo c. En el caso de la función de primer grado que vimos, la hemos puesto ax más b. Pero bx más c es lo mismo, porque en realidad solo le estoy cambiando el nombre a los coeficientes. Y esos coeficientes son números. Pero acá, en este ejemplo de segundo grado, también tengo un coeficiente multiplicando a la x al cuadrado. Entonces, fíjense que ahora tengo tres coeficientes. En la función de primer grado tenía dos coeficientes. El coeficiente que multiplica a la x y después un numerito que solamente se suma. Pero ahora tengo tres, a, b y c. Un coeficiente que multiplica a la x al cuadrado, un coeficiente que multiplica a la x sola y un coeficiente que se suma. Y ustedes se preguntarán, acá estamos hablando de polinomios, estamos hablando de x al cuadrado y x, pero en todos los ejemplos que vimos está x al cuadrado, no está x. Y si bien eso es cierto, ahora vamos a ver que en este último ejemplo que vimos, x menos 1 elevado al cuadrado, sí había un término de la x sola. Y fíjense que si recordamos de las clases de polinomios, habíamos visto que cuando teníamos una resta elevada al cuadrado, lo habíamos visto como x menos a elevado al cuadrado, nos daba x al cuadrado menos 2 por a por x menos a al cuadrado. Era cuando teníamos una suma o una resta elevada al cuadrado. Entonces, para este ejemplo que les quiero explicar, vamos a tomar que la a es igual a 2. Entonces reemplazo la a por un 2. Pero la x sigue siendo x, porque fíjense que todos los ejemplos nosotros los tenemos con la función x, o sea, el valor de entrada x. Entonces, para dar este ejemplo, reemplazo la a por el 2. ¿Qué pasa si yo tengo x menos 2 elevado al cuadrado? Recuerden que en la clase pasada habíamos visto en el GeoGebra x menos 1 elevado al cuadrado, podía poner x menos 2 elevado al cuadrado.
escondo estas funciones de acá, y x menos 2 elevado al cuadrado era esta gráfica, una parábola simplemente desplazada a la derecha. Pero vamos a hacer un análisis más a fondo de este ejemplo. Fíjense, como reemplacé la a por el numerito 2, lo que tengo que hacer también es reemplazar estas 2a por el número 2. Entonces, ¿qué pasa? Me termina quedando x al cuadrado menos 4x, porque fíjense que si la a era 2, 2 por 2 me queda 4 por x, y si en el último estaba la a al cuadrado, es a por a, o 2 por 2, me queda 4. Por eso, esta expresión x menos 2 al cuadrado es igual a esta otra expresión, que es x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces ya estoy viendo que esta función que yo había graficado ahí en el GeoGebra, sí lleva un término que está multiplicando la x. O sea, yo en principio pensaba que únicamente se trataba de un término de x al cuadrado y nada más, como estas primeras funciones de acá, pero estoy viendo que acá lleva los tres términos. Fíjense, tiene el término de la x al cuadrado, el término de la x sola y el término de un numerito que no se multiplica, sino que solamente se suma. Entonces sería como que, de alguna forma, este polinomio a por x al cuadrado más b por x más c está representado en esta función, porque fíjense, es como que la a vendría a ser un 1, porque acá no hay nada, la b vendría a ser un 4, y la c vendría a ser otro 4 en este ejemplo. Lo que les estoy tratando de mostrar y explicar es que la función x menos 2 elevado al cuadrado en realidad es un polinomio y en realidad tiene estos tres coeficientes a, b y c. O sea, un coeficiente que multiplica la x al cuadrado, un coeficiente que multiplica a la x y un coeficiente que solamente suma. Por lo tanto, ¿con qué nos tenemos que quedar? Así como habíamos visto en la función de primer grado, que era una línea recta que tenía dos coeficientes, la a y la b, que la a era la pendiente y la b era la ordenada al origen, en este caso las funciones de segundo grado, que se representan por un polinomio de tercer grado, tienen tres coeficientes. Les pusimos de nombre a, b y c simplemente por practicidad, pero podrían tener cualquier nombre. Lo que es importante es que la a es el numerito que multiplica la x al cuadrado, la b es el numerito que multiplica la x y la c es un numerito que solo se suma y no multiplica nada. Entonces, la pregunta que nos surge acá es, bueno, si yo tengo un polinomio cualquiera, ¿lo puedo convertir en una función? Y la respuesta es que sí, porque fíjense, vamos a ver ahora un ejemplo. Por ejemplo, f de x, que es igual a x al cuadrado menos 4x más 7, es un ejemplo cualquiera, está bien que es un ejemplo simple, pero lo que quiero que veamos es que no es exactamente igual a lo que tenemos acá arriba. Acá arriba tenemos x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces esto, como tiene 7, no es exactamente igual a x menos 2 al cuadrado, sino que tiene una diferencia ahí porque en vez de terminar con un 4, termina con un 7. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a factorizar este polinomio, a ver si podemos expresarlo de una manera que sea más clara. Pero antes de factorizarlo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a graficar en el GeoGebra, porque lo quiero ver, me da curiosidad. X al cuadrado menos 4x más 7. Y voy a poner que la y, la salida, es igual a x al cuadrado más 4x más 7. Fíjense que la función naranja, la función q, es x al cuadrado más 4x más 7 y es una parábola que está desplazada para arriba y desplazada para la izquierda. No sé si se alcanza a notar, la voy a cliquear para que veamos el vértice. Fíjense, el vértice está ubicado en menos 2, 3, o sea, en menos 2 de x y en 3 de y. Quiere decir que para esta función, cuando la x toma el valor de menos 2, la salida toma el valor de 3. Y lo que está pasando en esta parábola es una combinación de los ejemplos que habíamos visto antes. O sea, tenemos un término que nos levanta la parábola y tenemos otro término que nos la desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero de esta forma no está tan claro dónde está ese término que la levanta y el término que la lleva hacia la izquierda. Entonces vamos a hacer una factorización del polinomio de segundo grado, igual que como habíamos visto en las clases de polinomios. Fíjense. A este polinomio, x al cuadrado menos 4x más 7, lo vamos a factorizar para tenerlo de una manera parecida a esta que tenemos acá arriba. ¿Cómo haríamos entonces? Habíamos visto en la clase de factorización de polinomios que para tener un trinomio cuadrado perfecto, yo tenía que sacarle la raíz cuadrada al primer término y sacarle la raíz cuadrada al último término. Pero ¿qué pasa?
En este caso, el 7 no es un cuadrado perfecto, porque no tiene una raíz cuadrada que sea un número entero. Por lo tanto, yo me voy a basar en el ejemplo que tuve anterior. El ejemplo anterior, que es muy parecido a este, lo único que tiene diferencia es que en vez de un 4 tiene un 7. Entonces voy a tomar una estrategia ahí y voy a decir, esta función, en vez de ser x al cuadrado menos 4x más 7, le voy a poner más 4 más 3. O sea, es como que estoy descomponiendo ese 7 en dos numeritos. Total, sumar 4 y después sumarle 3 es lo mismo, no modifica la igualdad. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Bueno, lo hago porque si me fijo en este paréntesis rojo que estoy colocando acá, es exactamente igual al ejemplo de arriba. Lo que tendría que hacer es después sumarle 3. Por lo tanto, ¿para qué hago esto? A ver, hago esto porque yo podría representar a la función f de x como x menos 2 al cuadrado, fíjense, x menos 2 elevado al cuadrado más 3. A ver, ¿cómo hicimos acá? Fíjense, todo lo que estaba en el paréntesis rojo lo representé en este término, x menos 2 elevado al cuadrado. Y el 3 me quedó separado, o sea que lo puse acá separado. ¿Cómo me di cuenta para hacer esta factorización? Bueno, simplemente me basé en el ejemplo que había dado antes, que cuando teníamos un trinomio cuadrado perfecto, teníamos una suma o una resta elevado al cuadrado y nos quedaba expresada de esta forma. Y ya había visto que si x menos 2 lo elevamos al cuadrado, me queda x al cuadrado menos 4x más 4. Por eso, todo esto que estaba en el paréntesis rojo, lo reemplacé por x menos 2 al cuadrado, porque yo sé que esto es igual a esto de acá. Como son iguales, lo reemplacé directamente. Por lo tanto, fíjense lo que me quedó acá. La función f de x es igual a x menos 2 al cuadrado más 3. Y acá es donde yo me estoy dando cuenta de las particularidades que tiene esta parábola. ¿Cuáles son las particularidades de esta parábola? Por un lado, me estoy dando cuenta que se desplaza 2 unidades hacia la izquierda y a su vez que se desplaza 3 unidades hacia arriba. Bueno, en este caso en el GeoGebra me estoy dando cuenta que lo puse mal porque fíjense que puse x al cuadrado más 4x más 7 y en realidad era menos 4x. Ahí está. Entonces me termina desplazado hacia la derecha. ¿Cómo me di cuenta que lo puse mal? Y fíjense, me di cuenta que lo puse mal porque acá la x es menos 2. Por lo tanto, si yo pusiera menos 2, ¿qué me termina quedando? Menos 2 es menos 4. Entonces, menos 4 elevado al cuadrado me da un número grande. Yo lo que estaba buscando en realidad era llegar a 0. Entonces, ¿cuál es el número que me anula todo esto? 2. Porque cuando la x toma el valor de 2, 2 menos 2 es 0, 0 al cuadrado me da 0. Entonces ese 0 sumándole 3 me termina indicando cuál es el vértice, cuál es el extremo de esa parábola. Fíjense, acá tengo el extremo de la parábola, también se le llama vértice, en 2, 3. O sea, la coordenada 2, 3, que es cuando x toma el valor de 2, la salida y toma el valor de 3. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, acá abajo voy a poner y es igual a, entre paréntesis, x menos 2 al cuadrado más 3. Y fíjense que la función r, verde, y la función q, naranja, son exactamente iguales. Coinciden, miren, escondo la r, muestro la r, escondo la r, muestro la r, y coinciden. ¿Por qué? Porque habíamos visto, después de la factorización, que x menos 2 al cuadrado más 3 es exactamente igual que x al cuadrado menos 4x más 7. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que tengo que sacar de toda esta explicación? La conclusión que tengo que sacar es que todas las funciones de segundo grado tienen esta forma. A por x al cuadrado más b por x más c. ¿Cuáles eran las particularidades entonces de las parábolas? Que se podían desplazar para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Sus ramas podían estar apuntando hacia abajo, si el coeficiente de la x al cuadrado era negativo. Y también la parábola se podía hacer más angosta o más ancha, dependiendo del valor de ese coeficiente. Vamos a, para terminar la clase, a mostrar la forma general de la función de segundo grado. La función f de x de segundo grado es a por x al cuadrado más b por x más c. De la misma forma que habíamos visto la función de primer grado cuando tachábamos este término y teníamos únicamente bx más c o ax más b, que es lo mismo,
para el caso de segundo grado, le agrego un término más que está multiplicando la x al cuadrado. Entonces ahora tengo tres coeficientes, a, b y c, y me determinan cualquier función de segundo grado. Entonces fíjense, la oración que tenemos acá dice: toda gráfica de una función de segundo grado es una parábola simétrica con eje vertical. Ya vimos en el GeoGebra varios ejemplos, fíjense, todos los ejemplos que habíamos visto son todas parábolas, todas son simétricas con un eje vertical. Ese eje puede estar desplazado hacia la izquierda o hacia la derecha, las ramas de la parábola pueden estar apuntando hacia abajo y también la pendiente de esa parábola, o sea, qué tan cerrado, qué tan abierta está la parábola, me lo determina el coeficiente que está adelante de la x al cuadrado. Pero lo importante de todo esto, con que nos tenemos que quedar, es que las funciones de segundo grado corresponden a polinomios de segundo grado y se pueden representar con gráficas, y esas gráficas siempre son parábolas que son simétricas con respecto a un eje vertical.